¿Alguna vez sentiste una corazonada tan fuerte que casi te dolía ignorarla? Valeria la sintió, la tuvo en el pecho, temblando entre los dedos que sostenían su celular. Era solo un mensaje, solo unas palabras, pero ese instante definiría mucho más de lo que imaginaba. Porque a veces lo que decimos también cambia destinos. Quédate hasta el final para descubrir cómo una simple decisión a tiempo puede cambiarlo todo. New York, un martes cualquiera. El cielo está encapotado y el sonido de la lluvia golpea con suavidad los ventanales de una pequeña cafetería en el West Village. Valeria está sentada junto a la ventana. Tiene 29 años. El alma está cansada y una taza de chai latte que ya se ha enfriado. Tiene los ojos puestos en la pantalla de su celular, pero no escribe, aún. Frente a ella, una frase sin enviar. Hace 3 semanas terminó con Gabriel, sin gritos, sin drama, pero con un silencio que pesa desde entonces. Ella lo dejó porque creyó estar tomando la decisión madura. Tenía sueños distintos, caminos que parecían oponerse. Él hablaba de mudarse a otro país por un proyecto. Ella apenas estaba enraizándose a su nueva vida como ilustradora freelance en New York. Parecía lógico, razonable, correcto. Pero la lógica no le ha traído paz. Desde entonces su mente repasa una y otra vez aquella última conversación, las palabras que no se dijeron, las dudas que se quedaron flotando en el aire. Y aunque lo ha escrito muchas veces en sus notas, nunca se atrevió a enviarlo, hasta hoy. Ese día por primera vez se siente que debería escribirle, o mejor dicho, enviarle lo que ya ha escrito tantas veces, pero no lo hace. Una pareja en la mesa de al lado ríe. El sonido la golpea con suavidad, como una burla accidental del universo. Valeria baja la mirada. Su reflejo en la ventana le devuelve una expresión que ya no reconoce. Ella respira profundo. Recuerda el día en que lo conoció. Gabriel tenía una sonrisa de esas que no se olvidan y una paciencia que contrastaba con su propio caos. Le enseñó a cocinar arroz sin que se pegara al fondo de la olla. Le enseñó a no tenerle miedo al silencio. También recuerda la primera vez que lo vio llorar. Fue una tarde que ella llegó tarde, sin explicación, y él la esperó con una carta. Nunca se la dio. La guardó en el bolsillo y solo dijo, «Me alegra que estés bien». Y ella simplemente un día se fue, como quien apaga la luz sin preguntar si alguien más aún está dentro. Lo que Valeria no sabe es que en ese mismo instante, a solo unas cuadras de distancia, Gabriel está también sentado, solo bajo la lluvia, en una banca cerca de Bryant Park. Tiene en sus manos una foto de ella, doblada en 4, arrugada pero no rota. Esa mañana él también pensaba en escribir, en cerrar el ciclo, en buscar una respuesta o tal vez una despedida con más humanidad. Pero su corazón está lleno de preguntas sin eco, y cuando no hay palabra que llegue, uno empieza a inventar sus propias conclusiones. Gabriel tiene el celular en la mano, ha escrito 3 borradores, todos distintos, todos sin valor, sin fuerza. Le falta algo que no sabe poner en palabras. Una lágrima cae. Gabriel se pone de pie y camina distraído hacia un cruce donde está a punto de suceder algo que podría cambiarlo todo. Un taxi viene de frente, una distracción, un paso en falso, pero justo antes de cruzar siente una vibración en el bolsillo. Valeria ha vuelto a mirar su celular. Afuera la lluvia se ha hecho más intensa. Suspira y esta vez sin pensarlo demasiado, sin buscar que suene perfecto, sin corregir ni una coma, escribe. Solo quería que supieras que a veces me duele no haberte elegido con el corazón en lugar del miedo, y que aunque nuestros caminos ya no se crucen, aún te deseo paz, sincera, real, incluso lejos de mí. Perdóname por no haberme quedado cuando más me necesitabas. Y lo envía. Gabriel, ya al borde de la calle, se detiene, lo saca, lo lee de nuevo, sus labios se entreabren, un suspiro largo como si algo por fin soltara. Levanta la mirada, mira hacia el cielo y da media vuelta, pero no vuelve a la banca, no vuelve al pasado, camina hacia una nueva dirección,
hacia donde está su guitarra guardada, hacia donde está su hermana a quien hace meses no visita, hacia sí mismo. A veces una sola palabra puede ser el hilo que impide que todo se rompa. Una corazonada no es una coincidencia, es el alma tocando a la puerta. Y cuando se ignora puede doler durante años, pero cuando se escucha puede sanar mucho más que lo dicho. Dime, ¿tú también alguna vez sentiste algo así? ¿Esa intuición que te empujó a actuar o tal vez a detenerte? Cuéntanos en los comentarios y te invitamos a ver estas historias que no solo se sienten, también te acompañan. Te esperamos.